Buenas noches, profesor, compañeros. Mis compañeros de grupo y yo vamos a presentar el tema de vectores. Nuestra definición. Vectores para nosotros es una cantidad física que está completamente definida por su magnitud, dirección y una unidad de medida. Por ejemplo, el vector posición, vector desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza y etc. En la imagen observamos un claro ejemplo del vector fuerza. Las propiedades. Las propiedades de un vector es el módulo, que es el tamaño o longitud del vector, y es un número siempre positivo. Dirección, que tiene dos parámetros, la orientación, la inclinación de la recta que contiene el vector y representa el ángulo entre ella y su eje de referencia. Y el sentido, indica hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector y está representado por la punta de la flecha. Las partes de un vector. Como ya antes lo hemos explicado, acá lo vemos gráficamente, el módulo del vector, la dirección del vector, todo está señalado con flechas, el sentido, que es la punta de la flecha, y nuestra línea de acción. Nuestra línea de acción tanto horizontal como vertical. Descomposición de un vector para dos ejes perpendiculares en el plano. Componente rectangular en el eje X y componente rectangular en el eje Y. Para sistemas de 3 dimensiones se descompone en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. También se puede ver el módulo del vector igualándolo a la raíz del cuadrado de las sumas de cada componente. Se cumple una condición que es la suma de los cosenos al cuadrado de cada ángulo formado. Estos ángulos se conocen como los ángulos directores y los cosenos son los cosenos directores. Suma y resta de vectores. Método del paralelogramo. Permite hallar la suma y la resta de dos vectores formando a partir de ellos un paralelogramo. En la imagen se puede ver la suma y en la otra imagen se puede ver la resta. Suma y resta de vectores con el método del polígono. En la suma de vectores, el método se usa sumando más de dos vectores que consisten en colocar los vectores de manera continua, así se hallará la suma resultante. La resta de vectores consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen del otro, y así sucesivamente hasta colocar todos los vectores. La resultante será el vector que cierra el polígono, es decir, es aquel que va desde un inicio del primero al extremo del último vector. Producto de vectores. Como primer punto tenemos el producto escalar, también llamado producto punto. Es una cantidad escalar, no un vector, y puede ser positivo, negativo o cero. Su interpretación geométrica es tal como se observa en la figura. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el ángulo es menor que 90, es positivo. En caso de que el ángulo esté entre 90 y 180, es negativo. Y si el ángulo es igual a 90, resulta ser igual a 0. Cálculo del producto escalar usando componentes. Podemos calcular el producto escalar directamente si conocemos los componentes x, y y z de los vectores a y b. Como segundo punto tenemos el producto vectorial, también llamado producto cruz. Lo definimos como una cantidad vectorial con dirección perpendicular al plano. Su interpretación geométrica es tal como se observa en la figura. El producto vectorial está determinado por una regla, llamada la regla de la mano derecha. Cálculo del producto vectorial usando componentes. Si conocemos los componentes de los vectores a y b, podemos calcular los componentes del producto vectorial usando un procedimiento al del producto escalar. Y es tal como se observan en las dos figuras. Para ello denotamos al producto vectorial como el vector de a por el vector de b. Un ejemplo puede ser la fuerza de gravedad sobre la Tierra, el cual es una fuerza atractiva que sienten todos los cuerpos por el hecho de poseer masa y estar inmerso en un campo gravitacional. Eso es todo y gracias por ver el video.